Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario. Soy Montserrat Martorell, transmitiendo desde el Periodista TV aquí en el barrio de Bellas Artes. Y hoy me encuentro con un escritor y crítico literario argentino, traducido a media docena de idiomas. Él es Patricio Prón. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Contenta yo de que, tú estás en medio de esta gira por Latinoamérica presentando tu última novela. Mañana tendremos otros nombres, que ya la pueden encontrar en todas las librerías bajo el sello Alfaguara y que además se ganó este premio novela. Sí, así es. Creo que todos los escritores tenemos una especie de responsabilidad con los libros que escribimos, que es encontrar para ellos la caja de resonancia más importante que esté a nuestra disposición. Y desde luego no hay caja de resonancia más importante en el ámbito de literatura en español que el premio Alfaguara. Así que ha sido para mí una enorme alegría obtener el premio, por supuesto, y desde luego una enorme responsabilidad la de que la novela esté a la altura de la historia muy rica y muy importante que tiene el premio. ¿Te pilló de sorpresa? Parcialmente sí, desde luego, pero porque la gran cantidad de manuscritos que se habían presentado hacía la competición muy difícil, ¿no? Pero confiaba realmente en el libro, y confío en él, y creo que no me hubiese presentado al premio de no considerar que es la mejor novela que yo podía o puedo escribir en este momento. Más aún, creo que es una novela que interpela al lector de formas muy distintas, algunas de las cuales están muy vinculadas con el presente, este presente tan conflictivo o tan incierto que vivimos la mayor parte de nosotros. Es una novela de mucho dolor, probablemente mucha gente que nos está viendo en este momento no la ha leído porque llegó a Chile en abril. Y a las primeras páginas, y te diría que toda la primera mitad del libro es mucho dolor. Es como ese poema de Millán que dice: el dolor se talla y se detalla, pero de alguna manera después no sé si uno se va acostumbrando a ese dolor y deja de ir doliendo, o fuiste como aligerando eso y van llegando otras emociones. ¿Qué piensas tú? Bueno, creo que la experiencia de la ruptura por parte de los personajes es evidentemente una experiencia dolorosa. Creo que cualquiera que haya roto en un momento u otro una relación amorosa sabe que hay una parte profundamente dolorosa en ello, que no solamente tiene que ver con la pérdida de la persona amada, sino también y sobre todo con la pérdida de lo que nosotros éramos en relación con la persona amada. Estos personajes que viven en Madrid, pero en realidad podrían vivir en cualquier metrópolis sudamericana, rompen tras 5 años de relación sin saber muy bien por qué lo han hecho y se encuentran con que el paisaje, las relaciones amorosas ha cambiado muchísimo en los últimos años. Intentan hacer pie allí en lo que no son en absoluto diferentes a la mayor parte de nosotros. La diferencia sustancial con nosotros, sin embargo, es que ellos se detienen a pensar qué es cómo es que han amado y cómo es que desean amar y ser amados en el futuro. Y en ese sentido, lo que aprenden los libera de alguna manera. Esta no es una novela pesimista, pese a que desde luego hay mucho dolor, como decías inicialmente, y hay también unos datos, todos ellos reales, bastante descorazonadoras respecto de la forma que nos estamos relacionando en este momento histórico. Cifras. Sí, absolutamente. Y todas esas cifras son reales. Ahora bien, aunque puedan ser un poco descorazonadoras, el hecho es que esta no es, como digo, una novela pesimista, muy por el contrario, creo que hay una luz de esperanza. Y aunque desde luego creo que un escritor no tiene ningún tipo de obligación para con los personajes de sus novelas, diría de estos, al menos a los que he acabado queriendo especialmente, diría de estos personajes que al final van a estar bien. Ese es como el camino, es un viaje esta ruptura. Sí, y creo que hay un profundo aprendizaje por parte de los personajes de la novela. Lo que descubren, entre otras cosas, es que la escisión entre vida privada y vida pública que articula la forma en que pensamos en ambas es en realidad completamente artificial, y que muy por el contrario, algunas de las luchas de las que participamos en nuestros días y que han sido abanderadas principalmente por las mujeres son luchas que no pueden ser dejadas fuera del ámbito de la pareja. Cuando ellos vuelven a pensar en la intimidad y vuelven a pensar en quiénes son en relación con los demás, lo que descubren también es que la pareja constituye una especie de campo de batalla ampliado en el marco del cual
esta mini sociedad que es toda relación de pareja, sea compuesta por dos personas o por más personas, poco importa, es un sitio donde también se deben librar determinadas batallas. Y el título, mañana tendremos otros nombres y de las primeras cosas que llama la atención es que los personajes protagonistas son ella y él, pero además hay otros con iniciales I, F, M, PR, Sí. y se va jugando con esta fuerza del anonimato, de la inicial, que al mismo tiempo hace que se construyan sus emociones, sus personalidades. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, estaba pensando cómo debían llamarse estos personajes mientras estaba escribiendo el libro, y lo que descubrí es que el anonimato en el que, al que en algún sentido los somete la ciudad en la que viven, que es una ciudad que se está gentrificando, que es una ciudad en la que se está transformando continuamente y sobre la que ellos piensan con mucho detalle, que esta anonimización que provocan las ciudades, sumada a la pérdida del otro, los convertía prácticamente en nadie, o por decirlo así, en una superficie disponible para ser reescrita una y otra vez. Creo que es una experiencia que todos hemos tenido, y en algún sentido, tras una ruptura, digo, y en algún sentido el título del libro tiene que ver con ello. Los nombres con los que a los que respondemos, los nombres con los que nos identificamos, no son solamente los nombres que nos han puesto nuestros padres, sino también y sobre todo los que nos han puesto las personas amadas, de tal manera que cuando esas personas no están junto a nosotros por una razón o por otra, perdemos también nuestros nombres. Tenemos que adquirir otros nombres, y vamos a adquirirlos de hecho cuando nos volvamos a enamorar o cuando volvamos a ser llamados de alguna manera por otros, ¿no? Esto los personajes lo descubren y adquieren o recuperan una identidad, se reconstruyen a sí mismos, adquieren una nueva identidad desde la ruptura hasta el final de la novela. ¿Fue duro escribir este libro? Fue especial. Me alegra que lo preguntes, porque no es una pregunta habitual. Creo que es un momento en el que estamos revisando cuestiones de tanta relevancia como la seducción, el consentimiento, las líneas rojas que no se deben cruzar en la relación entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Todas las de los abusos, incluso de las denuncias que hay en los abusos, Exacto. de directores de televisión. Te haces a cargo un poco de cómo esto que ha sido tan fuerte en los últimos años. Claro, y creo que precisamente por estos desarrollos sociales, buena parte de los cuales son desarrollos con los que yo mismo, digamos, considero positivos y que apoyo en la medida de mis posibilidades, todo esto hace que sea bastante más difícil representar la experiencia amorosa en este momento que hace 50 años, cuando parecía haber tan solo una forma posible de tener una pareja. Esa dificultad, sin embargo, era un aliciente para escribir la novela. Al margen de lo cual, naturalmente, cuando uno escribe acerca de la intimidad de unos personajes, lo hace más o menos acerca de la suya propia, que es la que mejor conoce. En ese sentido, escribir la novela fue para mí, al menos parcialmente, una confrontación con mis propias ideas y un desnudamiento. Y ambas cosas, al menos para mí, que no soy un escritor exhibicionista, resultan difíciles siempre, pero precisamente porque son difíciles son enriquecedoras, creo. La dificultad estaba en hacer que fuese, que si bien era una novela difícil de escribir, no fuese una novela difícil de leer. Es el tipo de desafío al que nos enfrentamos todos los escritores, ¿no? Convertir esta especie de caos que propicia una cabeza que no puedes detener, y que va muy rápido, en algo que tenga sentido y en lo posible belleza para otros. A pesar de que no es una escritura simple tampoco, porque permanentemente te está bombardeando con ideas, con obsesiones, con el mundo que vivimos, que es un mundo que cansa un poco. O sea, todo el tema del Tinder, de las aplicaciones, la soledad de los individuos, el reencuentro, las lejanías, las distancias de una pareja. O sea, hay mucha información en esta historia. Sí, creo que es la novela propone una especie de cruce entre ficción y ensayo, que es por otra parte el cruce que caracteriza toda mi obra anterior. La diferencia, si acaso, en relación con mis libros anteriores, es que aquí no hay ningún tipo de ventriloquía, no hay ningún tipo de engaño. Las reflexiones son las propias de los personajes. Lo que los personajes
se encuentran es que debido a estos desarrollos de los que estábamos hablando hace un instante, vivimos un momento de particular incertidumbre que a algunas personas les parece irritante o preocupante. El momento en el cual supuestamente ya no sabríamos cómo acercarnos a los otros o que en los cuales, un momento en el cual tendríamos miedo de que el otro se siente incómodo por una razón o por otra. La sensación de agradar, decía en algún momento, como que nos habían educado para estar agradando, sí, decía uno de los personajes. Sí, tanto hombres como mujeres, desde luego, esto es no hay diferencias en este aspecto. Y mucha gente está revisitando la forma en que se relacionaba con el sexo opuesto y esto le produce una enorme inseguridad. Ahora bien, creo que es precisamente esa inseguridad la que, digamos, que es percibida negativamente por muchas personas, un elemento enormemente positivo del presente, por cuanto nos obliga a pensar, al igual que los personajes, en cómo hemos amado, pero también cómo deseamos amar y ser amados en el futuro. Hay muchos datos, efectivamente. Para mí era importante que esta novela diese cuenta de cómo amamos actualmente y que no lo hiciese a partir de mis percepciones sencillamente, sino que fuese resultado de una investigación, de un trabajo de campo, que ese trabajo de campo se pusiese de manifiesto en los últimos meses. Muchas personas me han abierto su intimidad, me han estado mostrando las fotografías que les envían, transcripciones de chats, capturas de pantalla, y he estado leyendo decenas de ensayos y estadísticas, algunas de las cuales, como digo, aparecen en el libro, y dan cuenta de, en este momento de incerteza, de las pocas cosas que sabemos acerca de cómo estamos relacionándonos, de cómo funcionan los algoritmos, y cómo hay una serie de mandatos contradictorios que presiden la forma en que nos relacionamos hombres y mujeres en este momento. ¿Crees que esta novela golpea o impacta particularmente a las personas que hoy tienen 30, 40 años, o en realidad es una novela que alguien que vive ya en este mundo, en este presente, puede sentirse conmovido por la historia? Yo creo que es una novela que, desde luego, posiblemente interpele más a aquellas personas que tenemos entre 35 y 45, entre 30 posiblemente y 45 o 50 años, yo tengo 43 ahora, que somos parte de una generación que nunca ha sido realmente nombrada, no pertenecemos a la generación X, que serían nuestros hermanos mayores, pero tampoco somos millennials como nuestros hermanos menores, y por consiguiente estamos en una especie de transición que nos permite, y esta es la ventaja de la que disponemos quienes estamos en esa franja de edad, observar cosas que para otras generaciones son por completo naturales. Quiero decir, no somos nativos digitales, tenemos una relación con las tecnologías un poco más sofisticada y más compleja que la de los millennials, o de la mayor parte de los millennials, pero tampoco pertenecemos al paradigma anterior, que era el de más o menos el tradicional de ciertos roles asignados a hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Esta condición como de puente o de estar en el medio nos otorga una perspectiva bastante singular que se pone de manifiesto en el libro. A pesar de lo cual, creo que casi cualquier persona que se haya preguntado en los últimos tiempos cómo es que estamos amando en la actualidad, o cómo las relaciones amorosas se han transformado, o cómo el consenso en torno a las relaciones entre hombres y mujeres se ha visto transformado por los últimos desarrollos, tiene la oportunidad de ver a dos personajes pensando acerca de ello y haciéndolo además con unas estadísticas y unos datos que no es habitual encontrar. Tú naciste en Rosario, el año 75, eres argentino. Sí. No se nota mucho en el acento. Bueno, mi acento ha cambiado como muchas otras cosas. Llevo 20 años viviendo fuera de Argentina. ¿Y 10 años en Madrid? Sí, 10 años en Madrid. Estuve antes 10 años en Alemania y esas cosas han ido cambiando. Me parece que lo que me interesa a mí de la experiencia argentina, incluyendo cierto sentido del humor, cierta forma de ver el mundo, están por completo, van completamente, atraviesan mis libros y están conmigo donde quiera que yo vaya, al margen de cómo se hable en esos libros o cómo hable yo, digamos. Sí. Es como, mi deseo siempre ha sido el de abrazar las influencias e incluso las contaminaciones, y en ese sentido, pues, inevitablemente, y como la mayor parte de la gente que vive fuera de su país de origen después de algún tiempo, somos de varios sitios a la vez. Sí. Te lo preguntaba porque esta novela, bueno, transcurre en Madrid,
Yo también viví algunos años en Madrid y pensaba que me iba a encontrar con muchas referencias, y si bien hay barrios, aparece Malasaña y aparece la calle de Carretas y en fin, pasa esto de que en realidad se me olvidaba que estaba en Madrid en esta historia, y podría estar perfectamente aquí en el celular, deslizando con el dedo a la derecha o a la izquierda. ¿Esa intención fue algo consciente de salirte del lugar geográfico? Sí, creo que todos tenemos una experiencia, al margen de donde vivimos, tenemos todos una experiencia tenemos la percepción de que estamos viviendo una especie de lugar que, debido a los intercambios en las redes sociales, es todos los lugares. Creo que estamos todos inmersos, no importa dónde vivamos físicamente, estamos todos inmersos en una especie de conversación que tiene lugar en diferentes sitios y en los que no piensas demasiado. Quiero decir, la posibilidad de hablar, de tener una discusión o llamar sencillamente o lo que sea a alguien que está en ese momento en Ciudad de México o en Santiago de Chile o en Madrid o en cualquier otro lugar, nos pone frente a una especie de realidad un poco deslocalizada. A su vez, también la experiencia de la ciudad que tienen los personajes y sobre la que piensa muy a menudo, especialmente ella, que es arquitecta y por consiguiente piensa en la cuestión del espacio, es una experiencia que si bien se produce con especial intensidad en el centro de Madrid, que como sabes bien se ha gentrificado, se ha transformado mucho en los últimos años, es una experiencia que también tienen quienes, me decían ayer, viven en Lastarria, por ejemplo, o quienes viven aquí en Bellas Artes. Exacto, es una experiencia muy similar de desplazamiento, de transformación del paisaje urbano y de un proyecto digamos, de transformación de las ciudades en espacios sin vida urbana, en meros escenarios de una industria turística que tiene que ofrecer una versión saneada, simplificada del centro de las ciudades para que los turistas se sientan cómodos y puedan comprar cosas, digamos. Pero hay algo paradójico en el hecho de que las ciudades expulsen de su centro a los elementos más dinámicos y renovadores, que son siempre los más jóvenes. Y acerca de estas cuestiones también se dirime, o en torno a estas cuestiones se dirime también cómo serán esas ciudades en el futuro y qué lugar tendremos en ellas, ¿no? Es penoso imaginar que en algún momento el centro de Santiago de Chile sea un lugar en el cual tan solo haya turistas, o que no carezca de las cosas que nos importan de Santiago de Chile, pero que sea una especie de remedo, de una especie de barrio periférico de Nueva York, en el cual pues las mismas cosas que los turistas que encuentran en Nueva York y quieren comprar. Esto quizás parezca algo extremo, pero en Madrid ya se está produciendo en Berlín, se está produciendo en Londres. Mi impresión es que cada nuevo bar que se abre en Madrid es una imitación de un bar que se de un bar de Berlín, que es a su vez una imitación de un bar de Londres, el cual a su vez es una imitación de un bar de Manhattan, el cual a su vez es una imitación de un bar de Williamsburg o de Brooklyn, o de cualquiera que sea el barrio de moda en este momento. Y esto es profundamente empobrecedor, creo yo. Los personajes se rebelan contra ello, pero y sobre todo... Insisten. Sí, y tienen una experiencia además de la ciudad, quieren hacer suya la ciudad. Y lo conversan, de hecho, en unas páginas ellos tienen estas dudas, estos cuestionamientos, como una manera casi de ser revolucionario. ¿Tú vives en el centro de Madrid? Sí, Malasaña, de hecho. Y es una decisión consciente y también política. Recuperar el centro de las ciudades y no entregarlo fácilmente a la industria turística, sino más bien rebelarse y reivindicar el hecho de que estos son los sitios que nos constituyen y los sitios en los que deseamos vivir. Es una toma de posición política que muchas personas están llevando a cabo, no solamente en Madrid, sino en todas las ciudades que se ven sometidas a procesos de gentrificación y destrucción de la vida urbana. ¿En qué estación de metro estabas cuando se te ocurrió el libro? En Tribunal, que es la estación de mi barrio. Y donde ahora, por otra parte, hay unos enormes carteles muy atemorizadores para mí, gigantescos, que muestran mi cara y la portada del libro. Han hecho una campaña ¿No te sacas una selfie cuando pasas por ahí? Bueno, ¿te escondes? Por suerte los han puesto después de que me marchase de Madrid. Veremos qué me encuentro cuando vuelva. Posiblemente me vea los carteles ya intervenidos y mi propio rostro ya caracterizado con cuernos y las cosas que uno hace con los carteles cuando está aburrido esperando el metro, ¿no? ¿Y en Quizás Tinder, me haya puesto bigote y todo eso. ¿En Tinder estás?
Porque bajarse Tinder, que aparezcas en la aplicación, verte ahí en la cara y con el libro y con la historia ya es Bueno, estuve en Tinder, posmodernísimo. estuve en Tinder durante algún tiempo buscando investigar acerca de, hacer un trabajo de campo acerca de estas cuestiones, de cómo funciona el algoritmo y cómo las personas se encuentran en Tinder. Pero lo que me sucedió fue que tan pronto como se producía un match y se abría la ventana de chat para hablar con la persona con la cual se había producido la coincidencia, digámoslo así, yo le confesaba a esa persona que en realidad no podía ni tenía muchos deseos de conocerla, mucho menos en la intimidad, sino que más bien estaba investigando para un libro que estaba escribiendo, momento en el cual me bloqueaban. Siempre, Sí, casi siempre. sí, diría que la mayor parte, algunas personas eran algo más pacientes, se creían que era una broma la que yo estaba haciendo, pero la verdad es que era verdad. Y me bloqueaban, lo cual demuestra que entre las muchas parafilias que este tipo de aplicaciones permite, la de hablar no está entre ellas, ¿no? Y lo dice también, así que increíble que nunca una generación había tenido tantas posibilidades de eliminar a otra como con un dedo marcando y bloquear. Incluso te da razones para las cuales tú puedes eliminar a alguien. Sí, es un momento muy, muy singular. A su vez también hay un desarrollo positivo en el ámbito de las aplicaciones. Digo, yo no soy en ese sentido no tengo una posición moral en relación a las aplicaciones para búsqueda de pareja. Digo, a mucha gente le funcionan y me parece maravilloso que le funcionen. Parece que a muchas otras personas no les funciona. Pero lo interesante de estas aplicaciones es que han propiciado que estemos en el primer momento de la historia de la humanidad en el cual tenemos información no acerca de lo que las personas dicen que hacen en la intimidad, sino de lo que las personas hacen realmente en la intimidad y cuando además creen que no las están mirando. Esta información con la que contamos, que en buena medida es hecha pública por las empresas propietarias de algoritmos, es fascinante y condiciona, cambia mucho, creo yo, la forma en que pensamos en la sexualidad de las personas. Creo que es un momento muy interesante en ese sentido. Patricio, el otro día los espectadores de este programa me pedían que al próximo invitado le preguntara cuándo se había sentido escritor, cuándo uno podía decir soy escritor. ¿Cómo fue contigo, con tu experiencia? Bueno, porque 7 novelas ya. No tengo la cuenta. No 7 novelas y varios relatos. Creo que son 8 novelas. Con esta 8. Sí, y varios libros de relatos, unos 4 o 5, varios ensayos, literatura para niños, en fin, no es fácil resumirlo. Y yo mismo perdí la cuenta, creo. Yo creo tener un recuerdo bastante intenso de la primera vez que vi mi nombre publicado en un periódico. Eso fue un momento importante para mí, no particularmente placentero, porque digo, no soy un escritor exhibicionista, no me agrada particularmente, la exhibición no es la parte favorita de mi trabajo, pero sí tengo ese recuerdo, el recuerdo de que estaba en un sitio y vi mi nombre escrito en un periódico y me quedé muy asombrado. Esa fue una especie de constatación de que la visión que yo tenía, o la intuición de que yo tenía de que podía convertirme en un escritor, tenía algún tipo de asidero, algún tipo de fundamentación o de posibilidad. Ricardo Piglia en sus diarios habla de la experiencia de ver tu nombre escrito en letras de molde por primera vez, que es un momento muy importante que ningún escritor olvida, dice Piglia, pero que a partir de ese momento se empieza lo que es realmente la verdadera batalla, que es la de que cada nuevo libro no es un libro más. Y en ese sentido, y en coincidencia con lo que dice Piglia, al margen de que en algún momento sí, efectivamente haya tenido la impresión de que mi convicción de que yo era un escritor por fin era compartida por otros, para mí cada nuevo libro es mi primer libro, por decirlo así. Mañana tendremos otros nombres, en algún sentido es mi primer libro. Lo he escrito con la misma convicción y con la misma con las mismas esperanzas y con las mismas exigencias que deposito en todos los libros que escribo desde que he comenzado a escribir. Hay un error frecuente que se produce entre aquellos escritores que consideran que tienen una especie de capital simbólico o que consideran que han alcanzado algo. Y sin embargo, por mi parte al menos, lo que se impone es el deseo de comenzar de nuevo una y otra vez y además de jugárselo todo con cada nuevo libro, incluso la posibilidad de ser reconocido como un escritor.
Esto sostiene lo que yo hago y creo que le otorga una especie de cariz de urgencia, con el que de no tener sería que de no sentir haría más difícil la actividad de escribir. Para terminar, ¿por qué hay que leer Mañana tendremos otros nombres? Dicho por el autor aquí en el Periodista TV. Bueno, no me corresponde a mí decirlo, naturalmente, pero diría que una de las motivaciones principales para escribir este libro fue que tenía la percepción de que la novela contemporánea en español no estaba abordando la experiencia amorosa en toda su diversidad. Me parecía que había una especie de desactualización y que en algún sentido era necesaria una especie de actualización o de updates, y que, hablando en el lenguaje de las máquinas a las que hacemos referencia en ese momento, que me parecía que yo podía llegar a escribir. Si alguien desease conocer desde la ficción cómo la experiencia amorosa se ha multiplicado y se ha modificado en los últimos años, puede recurrir a este libro, eso es lo que diría. Perfecto, la invitación queda entonces. Muchas gracias, Patricio Prón, por estar aquí con nosotros conversando en Lo Justo y Necesario. Gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo y nos vemos la próxima semana en Periodista TV.